¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Bueno, vamos a tener que hablar de un partido sonrojante, un partido vergonzoso, un partido lacerante y un partido que realmente, bueno, seguramente a alguno le habrá puesto la cabeza en su sitio, esperamos, aunque yo sinceramente no tengo muchas esperanzas, porque lo del viernes en Coruña, bueno, pues fue una auténtica masacre. El Huesca, que solo le aguantó 7 minutos al Deportivo y a partir de ahí una deriva que acabó en un 4-0 que incluso pudo ser mayor porque el Deportivo pues levantó el pie del acelerador. Vamos a hablar de todo esto, por supuesto, con nuestros compañeros de tertulia. Juan Pablo Hernández, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Antonio Purroy, muy buenas, ¿qué Muy tal? buenas tardes y siempre un placer estar aquí. Lo mismo digo. Juan Pablo, Antonio, me gustaría que directamente, sin anestesia, pues comentarais las sensaciones que os dejó el partido. Yo creo que antes y después, que hablaremos de eso. La anestesia ya no la hemos quitado de la del partido, quería decir, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues después de la contundente derrota de la Sociedad Deportiva Huesca en Riazor por parte del Deportivo de La Coruña, la verdad es que yo no tengo argumentos para poder defender nada de la Sociedad Deportiva Huesca, de este partido en concreto. Fue un paso por encima total. Ya lo comentábamos durante la semana que el Deportivo de La Coruña tiene jugadores de mucha calidad, lo demostraron en el terreno de juego y a fe que es lo que pasó. Luego después, bueno, pues si analizamos línea por línea de la Sociedad Deportiva Huesca, podemos sacar también unas conclusiones que también te deparan hasta dónde se llegó en el partido. Pues Dani Jiménez hizo 2 paradas buenas, pero en los 4 goles pues prácticamente no pudo influir mucho. En uno quizá algo pudo hacer más, pero vamos. En la línea defensiva la verdad es que fue una hecatombe total de falta de coordinación de los componentes de la línea de 5 y si a eso unes fallos individuales que fueron también un poquito sonrojantes en esta categoría en la que puedes tener un fallo, pero a nivel profesional esos fallos se pagan, bueno, como se han pagado con 4 goles que pudieron tranquilamente ser 6. En el centro del campo hubo una diferencia de calidad bastante importante. A eso unimos, que ya lo dije yo el viernes cuando hicimos la previa del partido, que el Deportivo de La Coruña jugaba con 2 mediocentros, pero tenía 3 medias puntas que se unían ellos y llegaban a estar prácticamente 5 componentes en el centro del campo, donde había una superioridad manifiesta muy importante con los 3 que tenía la Sociedad Deportiva Huesca. Es que es lo que tiene el jugar con un sistema de 3 centrales y 2 carrileros, pues en el centro del campo lo decíamos que era un sitio donde había que meter más jugadores para poder contrarrestar a un equipo como el Deportivo de La Coruña. Y luego adelante, pues prácticamente Sergio Rich y Enol, que estaba por allí pululando entre la delantera y el centro del campo, no tiran una sola vez a puerta. Ellos tampoco son jugadores, bueno, Enol más, pero Sergio Rich, que no es un jugador de él hacer las oportunidades por sí mismo, no llegaron balones y entonces yo creo que he definido un poquito lo que yo vi sobre el terreno de juego. Antonio. Yo tengo que decir que no pude ver el partido porque teníamos entrenamiento en la Belda, pero bueno, he procurado informarme y por lo que se ve no nos perdimos gran cosa. La verdad es que fue un monólogo del Deportivo de La Coruña, un partido desastroso, pero desastroso a más no poder del Huesca, inoperante en todas sus líneas. Es como si nos hubiera presentado en Riazor. La verdad es que fue un juguete en manos del Deportivo y como quedó sentenciado ya el partido y a partir del minuto 7, pues entonces 3-0 el partido ya ventilado la primera parte, pues lógicamente pues el Deportivo vio que aquello ya no se le escapaba y lógicamente tienes que pensar en futuros partidos y ya levantó un poquito el acelerador porque ya no quiso hacer más sangre, incluso les cayó uno más la segunda parte que incluso sin apurar, sin esforzarse al máximo, le hubiera, tal como dice el compañero, hubiera podido caer 5 o 6 sin despeinarse, ¿no? La verdad es que la imagen del equipo fue pésima y yo creo que es preocupante y ya veremos a ver los objetivos, ya veremos, que me parece que después vamos a hablar del señor Guilló, porque creo que no está dando con la tecla. Bueno, nosotros y yo con Juan Pablo lo hablamos un día y Juan Pablo lo dijo, que lo decíamos incluso en las victorias. A mí este entrenador no me gusta desde la primera rueda de prensa, porque las declaraciones que hizo me parece que no fueron coherentes en absoluto y que iban, bueno, pues barnizadas con una pátina de
de soberbia, de autosuficiencia, de una cuestión que a mí, la verdad que me llamó la atención en lo negativo. Respecto de luego los partidos, yo sigo diciendo lo mismo. ¿Qué podemos extraer bueno de la Sociedad Deportiva Huesca en estos 540 minutos que ha jugado? Pues quizás 20 minutos contra el Eibar, quizá, posiblemente, Sí. que salió bien hasta que encajó el gol del empate, pero es que yo no veo nada más. En Ceuta un partido desastroso, donde en el minuto 11 ya vas por detrás en el marcador. O sea, ya van 2 partidos que prácticamente en el inicio estás por detrás en el marcador y tengas el rival que tengas delante, remontar es complicado y difícil, y más fuera de casa, y sobre todo más pues contra, por ejemplo, este Deportivo, contra el que se puede perder obviamente, pero no de la manera vergonzosa con la que se hizo, o como la que fue. Después, si nos vamos a este partido, bueno, teníamos un central que iba a jugar en la selección, la Eurocopa o el Mundial el año que viene, que es Sergio Arribas, y el chaval ha demostrado pues, que está muy verde para la categoría, porque los fallos del otro día son fallos de colegial, Carrillo, pues ni fu ni fa, desapercibido. Yo creo que en el gol, pues la verdad que tiene mala fortuna, pero que detrás venía un delantero del Deportivo y que, bueno, no lo sabemos, pero era fácil que hubiese podido rematar ese delantero del Deportivo, creo que era Jeremai. Sí. Y luego, pues ya, como dice Juan Pablo, la defensa un auténtico desastre. En el centro del campo, que me gustaría también que me comentarais vuestra opinión, pues bueno, Kortajarena, que es un futbolista que la temporada pasada brillaba pues casi sobre los demás, o estaba a nivel de los mejores de la plantilla. Hay que ver el mapa de calor de esta jornada. Es que ha ido por todo el campo, iba por todo el campo. Lo vuelven loco a Kortajarena, y encima fue el único que llegó con 2 remates de cabeza, uno al final de cada parte, pero es que yo creo que este chico debe estar desquiciado. Y también, bueno, lo mezclo todo un poco, pero por comentarlo, lo de Pulido, lo de Jorge Pulido, es de primero de entrenador. Un equipo que la mayoría de sus jugadores son jóvenes, que tiene una columna vertebral, sí, veterana. Pulido era un partido para no perdérselo. Y yo te digo una cosa, yo soy el entrenador del Huesca y a mí me meten 4, pero a mí me meten 4 con Pulido en el campo. Con Pulido en el campo, que no sabríamos lo que hubiera pasado. Pero es que lo de Jorge Pulido, sinceramente, yo creo que es para este señor que le quiten el carné, porque si alguien podía aguantar la presión de Riazor con su experiencia y habiendo jugado en segunda y en primera división, era Jorge Pulido. Entonces, me gustaría que habláramos un poco de esto, porque, bueno, Pulido hay que recordar que este ya se lo cargó el día del Ceuta, en el descanso, porque llevaba una tarjeta, decía. No sé la gestión de vestuario esta cómo va, pero bueno, que he mezclado mucho los temas, sí. Pero por donde queráis, que hay mucha cosa. Sí, yo la verdad es que lo que tengo que decir respecto a Pulido, que yo lo hemos exaltado muchísimo y esta semana pasada, sin ir más lejos, por lo que es en el estandarte de la sociedad deportiva, el capitán y todo esto, sí que es cierto que lleva un inicio de temporada más flojo de lo habitual, porque ha tenido fallos que normalmente no los suele tener y quizá no esté en pleno auge como ha estado la temporada pasada. Pero yo creo que teniendo un equipo como el que tiene defensivamente, sobre todo de centrales, de jugadores jóvenes, el pozo de Pulido tiene que estar en el campo, independientemente de que es lo que he dicho, que yo le llamo a las cosas por su nombre, blanco, blanco, negro, negro. Pulido no lleva varios partidos, que no está excesivamente fino, pero yo creo que es un jugador, y como bien comentabas tú, hay escenarios en los cuales a un jugador, no es lo mismo un jugador de 34, 35 años que tiene Pulido, como es Riazor, con 28.000 espectadores allí, que un jugador como sin echarle tanta leña al fuego referente a Sergio Arribas, que estuvo muy flojo, estuvo nefasto otros días lo ha hecho bien, pero bueno, yo ese jugador también lo he dicho lo mismo, que es un jugador que a veces el ímpetu que tiene de la juventud tiene cosas muy buenas, se anticipa muy bien, con una tarjeta es un jugador que es un peligro en el campo porque a veces arriesga demasiado. Pero yo, como bien dices, y luego hablaremos de Guilló, pero es que los constantes cambios que está haciendo en defensa, si es que al final, en defensa no, en todo el equipo, porque los únicos jugadores que han salido titulares todos los partidos han sido Dani Jiménez y Kortajarena. El resto, todos los jugadores han dejado su sitio a otros compañeros en la titularidad.
estamos con 6 partidos. Con 6 partidos no puedes estar constantemente haciendo tantos equilibrios de cambiar cada día 4 jugadores, y yo me temo que este próximo fin de semana contra el Granada habrá cambios, porque después del resultado de Coruña, pues te llama más a tener que hacer cambios, quizá porque la imagen fue la que fue, nefasta. Entonces, bueno, yo la verdad es que estamos con lo mismo, el ejemplo que pongo yo todos los días. Resulta que empiezas jugando con 3 centrales, 2 carrileros, y al final tienes que quitar en el intermedio, haces 3 cambios, quitas un central y metes un centrocampista. ¿Por qué? Para jugar con 2 centrales y 2 laterales. Entonces, bueno, eso te demuestra que él tiene inseguridad a la hora de marcar los partidos. Y otra cosa, que lo que tú has dicho también, que es verdad, en las entrevistas siempre dice que conoce mucho a los rivales, que conoce cómo juegan y todo esto. Es que es normal que los conozcan. Tiene un equipo de asesores al lado, que estarán 7 u 8 personas, que tienen que saber hasta qué hora van al baño cada jugador del equipo contrario, con lo cual es lo normal, es su trabajo el que conozcan al equipo contrario. Otra cosa es que luego hay que saber plasmarlo en el campo. Y yo digo muchas veces, y te dejo ya, Antonio, porque me he enrollado, que otra cosa es, yo digo muchas veces que un entrenador tiene que plantear bien los partidos, un buen entrenador, tratar de plantearlo. Luego los jugadores pueden acertar o no acertar, y luego sobre la marcha en el partido, pues hacer los cambios suficientes. Cuando hablo de cambios, no digo cambios de que entren jugadores del banquillo, que puedes hacer cambios de jugadores dentro del propio esquema que tú tengas. Pues si está un central y lo tienes que adelantar, lo adelantas, lo que tú quieras. Y lo que estás hablando tú de Kortajarena, el hombre, pues claro, está jugando por un lado, está jugando por el otro, un día entra por la banda derecha, luego el mismo partido de media punta, y es el jugador que yo creo que esta temporada se ha estancado, pero quizás sea por el sistema y dónde le pone el entrenador. Bueno, lo que sí que está claro es que, y lo habíamos anunciado esta semana pasada, de que el señor Hidalgo sí que estudió muy bien al Huesca, sus exjugadores, cómo desactivar a esos hombres importantes del Huesca y cómo meter la mano a la cartera al Huesca. Y sí que lo supo hacer bien. En cambio, el señor Guilló ya dijo en Ceuta: no, ya sé cómo juegan los ceutís porque los conozco, los he visto, no sé qué, no sé cuántas. Sí, en Coruña seremos valientes y solidez defensiva y valientes. Resulta que ni fuimos valientes y ni solidez defensiva, porque 4 goles a 0. O sea que... Y lo estamos comentando, el centro del campo, pues bueno, un Kortajarena pues completamente loco, que no sabes a dónde ir, dónde juego, dónde no sé qué. Silva también pues desaparecido. La verdad que claro, cuando ya empiezas naufragando en la solidez defensiva, el centro del campo también hizo aguas por todas partes, pues entonces también en la línea ya ofensiva, allá no llegó prácticamente ningún balón en condiciones para crearle peligro al Deportivo. De ahí que tan solo esos 2 escasos remates de Kortajarena de cabeza y nada más. Ahí estuvo el bagaje ofensivo del Huesca en todo el partido. Entonces, con ese bagaje ofensivo, eso no te da ni, por supuesto, ni para el empate ni para la victoria. Exacto. Bueno, hemos hablado ya un poco de Sergi Guilló, y bueno, era el tema siguiente que queríamos tratar concretamente. Os preguntaré si creéis que sale muy tocado de este partido, pero bueno, lo de Sergi Guilló, como decimos, ha tenido la pretemporada con jugadores más amplia de la historia casi del Huesca, por lo menos de la historia reciente. Ha tenido 5 incorporaciones que yo creo que le dan un salto de calidad a la plantilla. Pues tendremos que preguntar a lo mejor qué pasa con Entamac, qué pasa con Portillo, qué pasa con Dani Luna, que a mí, la verdad, que la gente dice no sé qué, y a mí Dani Luna sinceramente no me ha demostrado absolutamente nada. Dani Luna. Otros jugadores. Y aquí es un poco, siguiendo el hilo de Antonio, Antonio Hidalgo, el año pasado, con una plantilla que en alguna zona del campo sí que estaba mejor, como Gerard Valentín y demás, Antonio Hidalgo le sacó a la plantilla pues el 100 o el 110 o el 115 hasta que se cayeron o se relajaron, que dice Jorge Pulido, que si de verdad se relajaron me parece grave, pero yo creo que bueno, fue un poco llegar a esos 50 y pico puntos y bueno, y ya pues digamos que dejarse ir. Y luego, bueno, no sé, esto a lo mejor da pie a pensar que allí hubo más cosas raras en el vestuario de las que a lo mejor nosotros nos hemos enterado o sabemos, porque un equipo con 50 y pico puntos que no tiene nada que perder, es evidente que no tuvo gasolina y al final
pues bueno, se vino abajo, pero lo de relajarse, a mí en un equipo profesional tampoco me vale. Y en eso estoy en desacuerdo con lo que pasó, no con Jorge Pulido en las declaraciones, sino con lo que pasó. Relajarse para mí en un equipo profesional es inadmisible. Y Sergi Guilló, que este es como, no sé si se ha creído que es Luis Enrique o Guardiola o alguno de estos, con la tablet, con el equipo, con los analistas, con no sé qué, que todo el día está dando la turra con eso de los analistas y que lo hemos estudiado. Yo creo que Hidalgo, claro que le superó a Guilló, pero yo creo que Hidalgo lo tuvo muy fácil, porque hablábamos el viernes, yo creo mismo, de que el Depor iba a estirar el campo, iba a dar amplitud con los laterales y que los 3 mediapuntas bueno, iban a poder entrar. Pues chico, el primer gol es eso precisamente, sí, con un fallo gordo de Arribas que va a cuerpear cuando el otro tiene la posición ganada y a partir de ahí... Y luego, bueno, creo que como este italiano que jugaba en banda, Quaglia... el otro. Coaglatia sí, también hizo un gran partido, sí, sí, porque estiraron el campo, sí, engancharon el campo. Es decir... Y Chimo Navarro también. Sabía, yo creo que yo tenía que saber eso. ¿Cómo contrarrestarlo? Pues a lo mejor es muy difícil, a lo mejor luego no lo puedes contrarrestar. Pero luego la facilidad que tuvo el Deportivo fue, bueno, increíble. Porque no sé si es bueno comparar, pero el Burgos le sacó un empate. El Sporting perdió 1-0 en Riazor por la mínima y en el minuto 88. Es que tú puedes perder, pero no puedes perder como hacer Huesca. Y ya digo, Sergi Guilló pues ha pensado, vino aquí, se pensó que igual era Guardiola o Luis Enrique, alguno de estos, que vamos a jugar no sé cómo y que vamos a no sé qué y no sé cuántas. Y no hemos visto nada. Como digo, para mí hemos visto 23 minutos de 540, porque no has dominado prácticamente ningún partido. Y ya la última, y continuamos hablando de esto, de Guilló, es que, pues eso, Guilló, en todo este tiempo que ha tenido, que ha sido mucho, porque ahora no es la excusa de, no, es que hemos fichado a final de agosto, no. Resulta que ni ha hecho un equipo defensivo, ni ha hecho un equipo ofensivo. Ha hecho ahí una entelequia de mezclar churras con merinas y luego apuntillado porque... Como dices, solo Kortajarena es el jugador de campo que ha jugado todos los partidos de titular, que esto es un desastre. Y yo creo que Guilló sale muy tocado de este partido y va a tener que inventarse o reinventarse o inventar algo. Lo que pasa es que en la rueda de prensa después del partido ya dijo que, o yo percibí por lo menos, que él no va a cambiar la idea. Y me parece un mal negocio. Yo la verdad, bueno, lo que has comentado, corroboro lo que estás diciendo. Antes de nada voy a decir que en la jornada 4, con eso no quiero decir nada que a Sergi Guilló, porque Sergi Guilló lleva 10 puntos y es lo que está dando una tranquilidad enorme. Siempre de 10 puntos, si estuvieses con 6, a lo mejor no digo que no fuese tan tranquilo, pero en la jornada 4 el entrenador del Castellón lo cesaron. Esta mañana, hace unas horas, han cesado al entrenador de la Cultural Leonesa, con 6 jornadas, Raúl Lloro. Luego hay otros 2 entrenadores, que no quiero decir los nombres, pero ya os los imagináis, que... Bueno, uno está cerca. Uno está cerca y el otro está lejos, que vendrá aquí el próximo domingo. O sea, 2 equipos, en teoría, que tienen, bueno, pues no digo ya porque presupuestos no son demasiado altos porque han bajado con el tema de bajar y tal. Entonces, bueno, el fútbol es lo que tiene estas cosas. Sergi Guilló, bueno, pues yo creo que no sé si le viene grande, pequeña la categoría, llevamos, pero lo que decimos, lleva ya 6 partidos, que estamos hablando de mes y medio más mes y medio de pretemporada, ya son 3 meses. Yo lo dije, lo he dicho durante la semana pasada. Hace falta un equipo tipo, un equipo que casi lo cantes de carrerilla cuando llegas, mira, este y este. Y luego después puedes hacer 1 o 2 cambios porque las necesidades y porque luego hay lesiones, hay expulsiones y hay variantes que quieras hacer para jugar, depende con qué determinados equipos. Pero tú tienes que tener una base. ¿Que tiene un problema con tener tantos jugadores en la plantilla? Pues yo te digo una cosa, hay muchos entrenadores que quieren plantillas cortas, que está bien, pero otros dicen, oye, bendito problema. Bueno, nada más tienes que darte cuenta en el Real Madrid lo que está haciendo Xabi Alonso. Nadie pensaba que a Vinicius o a jugadores de tipo los dejase en el banquillo, pero bueno, él a esos jugadores les da una explicación a los jugadores que tienen un estatus en el equipo. Aquí no va a ir explicándole a cada jugador tal, pero al final él tiene que tener un equipo base, porque si no al final... Y un equipo base y un esquema de juego, porque
Es lo que he dicho antes, si resulta que estás jugando con un 5-3-2 y luego resulta que en el minuto 40 y tantos te han metido 2 y vas y cambias ya el sistema, es porque no te ha dado, pero eso te puede ocurrir una vez. Que en pero Ceuta también lo hizo. En Ceuta lo hizo y varios partidos también, aquí contra el Eibar también lo hizo. O sea, que quiero decir que entonces, si quieres, y sobre todo hay equipos de estos del nivel, porque tú veías tocar el balón a los Mella y Eremay en el centro del campo, pues y decías, bueno, aquello tocaban el balón a una rapidez que cuando te querías dar cuenta, pues no llegaba el otro equipo. Encima, pues un campo grande, bonito para jugar. Entonces, bueno, pues tiene que ponerse las pilas. Yo no digo que esté tocado porque los puntos te dicen que no, de momento, que llevas 10 puntos, estás el octavo en la clasificación, a un punto de playoff, que si ganas a lo mejor bueno, hoy si el Burgos ganase, le adelantaría y se bajaría al noveno, pero si el fin de semana que viene el Granada le ganas y no gana alguno de los de arriba, te puedes meter otra vez el quinto o el sexto. Entonces eso es lo que yo creo, vaya. Yo lo que pienso, primero vaya por delante, que le deseo por supuesto lo mejor al señor Guilló, porque si le va bien al señor Guilló, quiere decir que le va bien al Huesca. Pero yo creo que no sale tocado, sale tocadísimo. Y lo hemos dicho otras veces, me gustaría ver que este señor nos demuestre si es apto para esta categoría. De momento me está demostrando que le viene grande. Y lo digo por el último partido de Liga, en casa, la gente es que no se sabe qué juega el Huesca. La gente marchaba quemada, es que no jugamos a nada, me he aburrido con no sé qué, esto no se puede tragar, esto no se puede ver. Y justo en el hotel descuenta, el rebote, entonces parece que es... Pero la gente marchaba con esa sensación. No, oye, mira tú, hemos dominado, hemos acorralado al rival, hemos hecho 3 palos, no sé qué, 2 paradas del portero, lo hemos merecido, pero un empate que te dejaría buen sabor de boca, porque dices, hemos jugado bien al fútbol, hemos creado ocasiones, pero es que si juegan al fútbol, ni se creó ocasiones. Y por lo que veo, sigue más de lo mismo. No hay un sistema fijo, no hay un equipo fijo. Y mi gran pregunta, veremos, ahora tenemos 2 partidos en casa ante un rival histórico como el Granada, sí que ha venido menos, pero no deja de ser el Granada. Veremos lo que pasa hoy en Burgos el Granada y es un arma de doble filo. Si puntúa allí, bueno, digo ya que si gana va a venir aquí a por todas porque será una buena inyección de moral y si pierde, pues igual con un nuevo entrenador vendrá herido y también vendrá a por todas. Y luego, por supuesto, el Burgos, que lo he visto varios partidos y un equipo muy serio y que me gustó mucho. Y que es que ayer también vi el Racing de Santander con el Córdoba. Ves otros equipos y ves que saben a lo que juegan, otro fútbol, otra cosa. Es otra historia. Yo solo tengo que decir que efectivamente los puntos que lleva el Huesca son tan reales como engañosos. Claro. Porque los dos puntos contra el Eibar y los 2 puntos contra el Málaga, pues bueno, son porque, no sé, la providencia, porque Arbilla, porque Pellicer, que vamos a por ellos y se deja hacer un contraataque en un córner, que eso es, bueno, eso nos pasaba a nosotros al fútbol sala, el Sporting Club, pues te puede pasar en un campeonato de fútbol sala local, pero el fútbol profesional, hijo mío, yo creo que esto es como para otra cosa. Recordar que si el Huesca llevara los puntos que yo creo que por juego merecía llevar, el Huesca estaría debajo del Ceuta. Sí, Huesca estaría el 14, el 15 en la clasificación. Dado que además ahora, pues evidentemente es pronto y las diferencias de puntos no son muy amplias. Pero yo creo que esos árboles nos tienen que dejar ver el bosque. Y el bosque es que tenemos un equipo que no sabemos a qué carta quedarnos con él. Y que no sabemos si tiene jugadores titulares, si no tiene jugadores titulares, jugadores que no están jugando, ¿por qué no están jugando? En Tamac para mí es llamativo, muy llamativo. Un delantero que en teoría venía a ser la referencia ofensiva del equipo. No juega ni un pimiento. ¿Qué le pasa en Tamac? ¿Alguien lo sabe? No sé, las gafas se le han graduado mal y le ha dado algún mareo antes de salir a entrenar, no sé, algo. Porque es que no lo sabemos. Portillo es otro jugador que, bueno, lo que pasa es que Portillo también hay que poner las cosas en su justa medida. El año pasado Portillo jugó una media de 45 minutos por partido. Portillo ni va a ser el salvador del Huesca, ni el jefe del Huesca, ni nada del Huesca. A lo mejor puede meter el último gol del ascenso del Huesca, como lo ha hecho en otros equipos. Pero, ¿qué pasa con esta plantilla? ¿Y por qué Sergi Guilló no le sabe sacar el máximo rendimiento? Porque yo creo que lo de Kortajarena es, repito también, como para quitar el carné. Lo de Jorge Pulido, dejarse a Silva un partido, que es que estamos en la jornada 6. Juan Pablo ha nombrado al Real Madrid. El Real Madrid tiene Liga, tiene Copa, tiene Champions, tiene no sé qué.
juega muchas veces martes, miércoles o jueves y domingo. El Huesca no, el Huesca juega una vez por la semana. ¿Qué coño de rotaciones tienes que hacer en la jornada 6? Te digo la 29, digo, pues bueno, pero en la 6, o sea, si en la 6 lo que tienes que hacer es configurar un equipo que te dé ciertas garantías y cierta solidez. ¿Qué ha hecho este hombre estos 3 meses o 2 meses y pico? ¿Qué ha hecho? Para mí, la verdad que lo de Guilló es muy decepcionante y, repito, yo particularmente quedo a la expectativa de ver esto como, de este entuerto como sale. Y veremos a ver cómo llega el Granada, y a lo mejor el Granada llega muy mal y tiene suerte y tal. Pero es que yo creo que así no vamos a ninguna parte. Comentaba Antonio hace un momentico que ahora tiene 2 partidos seguidos, luego también tiene 2 partidos seguidos fuera. O sea, porque como es asimétrico el calendario, entonces yo creo que estos partidos van a ser muy importantes porque al final 6 puntos, si sacas 4 o 6, pues te metes bastante arriba. Pero si por desgracia... Dios quiera que no, empatas un partido y pierdes otro, bueno, uno de los dos, pues es que ahora lo que comentabas tú hace un momentito, que solamente, solamente van 6 jornadas, 1 punto, 2 puntos de diferencia te hace que estés muy arriba o estés muy abajo. Entonces yo creo que ya, bueno, pues lo que estamos comentando de Guilló, que él tiene que tener, lleva al final, es que el entrenador tiene que ser el líder del equipo, el que organice, el que diga, mira, esto se juega así, así, y jugadores que no jueguen, pues oye, ya esperar la oportunidad, pero lo que no puedes hacer es en la jornada sexta que hayan jugado todo, que me parece bien, que todos los jugadores tienen derecho a jugar, pero yo a lo que voy es que los jugadores, sobre todo defensivamente, porque mal en ataque o en el centro del campo, pero defensivamente, si tú juegas con 4 jugadores, teóricamente, que son los habituales titulares, con mirarse ya saben quién tiene que salir a despejar un balón de cabeza, el que se queda libre, el otro no. Esos son que lo haces... ¿Cómo se llama? ¿Automatismos? Automatismos, son automatismos que ya independientemente con mirarte, pues ya sabes lo que tienes que hacer, mientras que de lo contrario, pues lo que tú has dicho, en la jugada, en el cuerpeo, en el primer gol... Hombre, eso es de juvenil. Pues bueno, entró el otro jugador, pues entró con el cuerpo y cuando se quiso dar cuenta se había plantado para centrar. Bueno, ¿qué ocurre? Luego lo que estamos diciendo yo, lo de Entamaz es un caso que para mí es de episodio X, porque un jugador que lo has fichado en principio como la estrella del equipo, que pagas un traspaso de fichaje y luego resulta que ha jugado el día que el primer gol que le anularon, el día que jugó, pues nada, jugó unos minutos, pero se le vieron 2 o 3 cositas. Luego después la verdad es que tampoco se le han visto en exceso, pero es que prácticamente no ha jugado. Y si tú tienes un jugador que te ha venido de segunda división pagando traspaso y ahora, pues bueno, hay otros jugadores de primera red que no digo que lo haya hecho mal Enol, por ejemplo, el día del Eibar, pues el rato que estuvo el día de Eibar, el día del Ceuta lo hizo bien, el día del Eibar el rato que estuvo pues no hizo mal, pero ayer, por ejemplo, no se le vio en todo el partido. Entonces, bueno, los jugadores tienen que marcar la diferencia, los jugadores veteranos y los jugadores que son caros. 30 segundos que se nos acaba acaba la diferencia de, por ejemplo, el Ceuta, cómo le ha ido cogiendo el pulso a la competición. Perdió con el Valladolid, perdió con el Sporting, pero fíjate, ayer le ganó el Zaragoza y un equipo que va más y que se sabe a lo que juega. Y ya veremos este Huesca, como no salga airoso estos 3 próximos partidos, 2 en casa, Granada, Burgos y Cádiz, como de esos 9 puntos en juego, solo sumes 1 o 2, te vas abajo. Y yo creo que el puesto de Guilló creo que estaría más que en peligro. Y lo vamos a ver los vecinos del Ebro, porque también otro entrenador de primera red que no se sabe a qué juega el Zaragoza. Un fútbol desastroso, lo vimos ayer. Bueno, y que también hace lo mismo. Insúa jugó un partido muy bueno el otro día y en Ceuta, pues nada, no sé ni si debe ir en barco o en avión, porque no salió. En fin, Juan Pablo, que nos quedamos sin tiempo. Sí, muchas gracias. A ti, Javier. Antonio, muchas gracias. Un placer. Bueno, hablaremos de la semana, porque íbamos a hablar del Granada, pero del Granada ya hablaremos en la semana. Así que lo haremos en las tertulias de la Sociedad Deportiva Huesca, en Huesca TV, sin reblar.